Descubre el poder transformador de la oración con Cómo orar desde cero. Guía paso a paso para una oración efectiva, de Rubén Morales. Disponible ahora en la tienda de Amazon. Días hay, lo sé, en que triste te sientes y sin esperanza estás. Pero existe un Dios que promete ayudarte y fuerzas tu alma tendrá. Nunca te rindas, Cristo ya viene y su rostro pronto verás. Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan. San Juan capítulo 15, versículo número 7. San Juan capítulo 15, versículo 7, la palabra de Dios dice: Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Qué le parece si nos ponemos en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por la compañía de los ángeles y gracias por la presencia de su Espíritu Santo en nuestro medio. Gracias, Señor, por los amigos y amigas que nos acompañan, los hermanos y hermanas presentes, pero también gracias por todos aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión. Que todos y todas en esta hora sean bendecidos y bendecidas con su Espíritu Santo. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, habilítenos para estar en el Espíritu y entender las cosas espirituales. Quite todo ruido de nuestra mente. Que el Espíritu Santo tenga acceso a lo más profundo de nuestro ser y pueda depositar su palabra allá, en lo más recóndito de nuestra existencia, en lo más profundo de nosotros, para que seamos cambiados y transformados con el poder de su Espíritu. Prepárenos y habilítenos, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En el tema anterior, la primera parte del título, ¿Cómo orar?, hablamos de que cuando a Jesús se le hizo la pregunta, San Lucas capítulo 11, versículo 1, le pidieron: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. El Señor Jesús explicó lo que es orar. Y decíamos en aquella ocasión que orar, ¿qué es orar? Es un estilo de vida, es una cultura de pensamiento, es una manera de ser, es una forma de vida. Ahora, ¿cómo orar? En el capítulo 15, versículo 7 de San Juan, el Señor Jesús dice: Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid, ¿cuánto dice Él? Todo lo que queréis y os será hecho. ¿Cómo orar? Permaneciendo en Cristo. ¿Cómo orar? Permaneciendo en su palabra. La semana pasada decíamos que permanecer en Cristo significa nacer de nuevo, significa tener el Espíritu de verdad, significa vivir conforme al Espíritu, significa ser guiados por el Espíritu de Dios, significa ser perfectos en unidad. Esa es la parte que no tocamos. En San Juan capítulo 17, versículos 22 y 23, veamos brevemente lo que significa esto. San Juan 17, versículo 22, dice la Biblia. ¿Qué cosa dice la Biblia? La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos, ¿qué cosa? Uno. Cuando nosotros estamos en Cristo, cuando permanecemos en Cristo, somos uno con Cristo. Y el versículo 23 dice: y somos uno con Dios. Hay una unidad entre el creyente, el cristiano, el discípulo y Jesús. El discípulo, el cristiano y Dios. Pero también hay unidad entre el cristiano y el cristiano, para que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno, oh Padre. Es lo que Cristo está diciendo en su oración. Cuando leemos San Juan 14, 15 y 16, descubrimos que Cristo está despidiéndose, está completando su trabajo. El Señor Jesús está
sabiendo a ciencia cierta que le espera la cruz, que le espera dolor, sufrimiento y muerte. Está llegando al final de su ministerio. Por eso, cuando en el capítulo 15 el Señor Jesús dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, nos está dando una clave, nos está dando una manera, nos está dando una forma, nos está dando el quid del asunto. ¿Cómo orar permaneciendo en mí? ¿Cómo orar? Permaneciendo en mi palabra. Si permanecemos en el Señor Jesús, entonces somos uno con Jesús y somos uno con el Padre. Ser uno, ya lo explicamos en algún momento aquí, significa que tenemos el mismo propósito, la misma meta, el mismo fin, que estamos de acuerdo, que estamos en la misma página que está Dios. Estamos en la misma página que está Jesús. ¿Recuerdan cuando estudiamos Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, que dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? La Shema Israel, ¿se acuerdan o no se acuerdan? Mi pregunta, ¿el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el denominado Elohim que menciona la Biblia? Génesis capítulo 1, versículo 1, que dice la Biblia, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Y hablamos de Ruach Elohim, hablamos de Bar Elahim y hablamos de Yahvé Elohim. 3 personas en la Biblia, las únicas 3 personas que tienen el título Elohim. Y ahora Cristo dice, para que ellos sean uno, como nosotros somos uno. En otras palabras, para que ellos formen parte de nuestro equipo. Cuando nosotros permanecemos en Cristo, somos parte del equipo de Dios. Hemos nacido de nuevo, somos cambiados y transformados. ¿Qué significa permanecer en Cristo? Significa ser uno con Dios. ¿Qué significa permanecer en Cristo? Significa que somos un cuerpo en Cristo. Romanos capítulo 12, versículo 5. Estamos haciendo una breve introducción al trabajo de hoy. Romanos 12, 5. ¿Qué dice Romanos 12, 5? Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, dice el versículo 5. Así nosotros, siendo muchos, ¿qué dice la Biblia? Somos un cuerpo en Cristo y todos, ¿qué dice ahora? Miembros los unos de los otros. Las personas que permanecen en Cristo, las personas que saben cómo orar, entienden y comprenden que no son llaneros solitarios, son parte de un equipo, son parte del cuerpo de Cristo. Es un cuerpo hecho por muchos miembros. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Y dice la Biblia que los miembros menos honrosos son los que más cuidamos. Muchos quieren ser la mano, o muchos quieren ser la cara, o muchos quieren ser el ojo, pero hay miembros claves en nuestro cuerpo que no se ven. ¿Ha visto usted alguna vez el cerebro? Quítese el cerebro a ver qué va a pasar con usted. Está tan bien cuidado que está dentro de una caja fuerte. Sin embargo, es un elemento clave. ¿Se ha visto usted alguna vez el corazón? Está cubierto por costillas y rodeado por los pulmones. ¿Es importante el corazón? Mire usted los pulmones, están en la espalda de ustedes, pero se proyectan hasta el frente. Mire los riñones, estoy mencionando los elementos en el cuerpo que son claves. Cuando hay crisis en el cuerpo, esos miembros que le mencioné son los últimos en ser desatendidos. Son los primeros atendidos porque son claves. Si le quitan el cerebro, adiós. Si le quitan el corazón, adiós. Si le quitan los pulmones, adiós. Y si le sacan los riñones, adiós mi hermano. Por eso somos todos miembros del cuerpo de Cristo. Cuando usted aprende cómo orar, usted entiende que es Padre nuestro, no Padre mío. ¿Se entiende o no se entiende? A ver, ¿se entiende o no se entiende? Yo oro por mí, pero tengo que pensar también en el otro. ¿Cómo orar? Permaneciendo en Cristo. ¿Qué significa permanecer en Cristo? Significa que yo soy parte del cuerpo de Cristo. Y si yo soy parte del cuerpo de Cristo, hay otros que también son parte del cuerpo de Cristo. Que unos son la cara que tiene, todo el mundo ve. Que Dios le bendiga. No me importa ser el dedito más pequeño del pie izquierdo, pero soy parte del cuerpo de Cristo. De hecho, córtese el dedito pequeño del pie izquierdo y a ver si todo el cuerpo no sufre. ¿Sufre o no sufre? Por tal razón, permanecer en Cristo significa ser parte del cuerpo de Cristo. Y por último, en esta primera sección que nos faltaba, permanecer en Cristo significa que uno es una nueva criatura. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17, ¿qué dice la Biblia? De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas, y aquí todas son hechas. Las personas que permanecen en Cristo, las personas que saben cómo orar, han tenido, número uno, un nuevo nacimiento que se traduce en convertirse en una nueva criatura, una nueva persona. Y la gente lo dice y lo sabe. Oye, ven acá, y ese no es fulano, sí, pero ya no bebe. Y ese no es fulano, sí, pero ya no anda con los vicios. Y ese no es fulano, sí, pero ya no habla mentira.
Y es, oye, pero ¿y qué fue lo que le pasó? Pregunto, ¿hay un cambio en la persona cuando está en Cristo? A ver, ¿lo hay o no lo hay? Si permanecéis en mí, dice el Señor Jesús, si ustedes permanecen conmigo, si es verdad que ustedes me siguen, si son mis discípulos, ustedes serán una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas, y aquí todas son hechas. Y entonces la persona nacida de nuevo, la persona que es una nueva criatura, la persona que sabe cómo orar porque lo está viviendo, la persona que sabe qué es orar porque es un estilo de vida, entonces muestra y demuestra a la gente no su esfuerzo por ser un buen cristiano, sino la bendición de Dios que le hace un buen cristiano. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Hay dos batallas que tenemos que luchar. La una es la batalla de la fe y la otra es la batalla de la vida. El Señor dice en el libro de segunda Timoteo que debemos pelear la batalla de la fe y Dios nos da la batalla de la vida. ¿Cómo peleo la batalla de la fe siendo una nueva criatura? Número 1, tome tiempo cada día a solas con Jesús para estudiar la Biblia y orar fervientemente. Eso no lo va a hacer Dios por usted. Es usted que debe tomar el tiempo cada día a sola con Jesús para estudiar la Biblia y orar fervientemente. Usted necesita la experiencia en la relación con el Señor. Y cuando usted sale de la presencia de Dios y cuando usted tiene esa comunión con Él, la gente notará las bendiciones de Dios sobre usted y darán gloria a Dios. ¿Recuerdan el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 6? Pero sin fe es imposible agradar, porque es necesario que todo aquel que a Dios se acerca crea que Él existe y es galardonador de los que le buscan. Si es verdad que usted ha nacido de nuevo, si es verdad que usted permanece en Cristo Jesús, el Señor no miente, sus promesas son fieles y verdaderas. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Lo que la gente creerá no es lo que le decimos, la gente creerá lo que nosotros somos. La gente creerá en nuestro testimonio, no en nuestros argumentos. Estamos muy dados a hablar, pero Dios lo que quiere es mostrar los frutos en nuestra vida. Llama la atención lo que dijo el Señor Jesús en San Mateo capítulo número 5. Mire Mateo 5, 16. Vamos rapidito porque tenemos que entrar en el tema de hoy, que es la segunda parte, y esto es concluyendo la parte anterior. No sé si se han dado cuenta, la gente está muy conectada con este asunto de qué es, para qué orar y qué es orar. Me puse a curiosear y la gente está mirando los sermones y está buscando los sermones que estamos predicando en esta dirección. Y bendito sea Dios, lo puede copiar gratis. Estamos planeando tomar todo el material y hacer un pequeño libro para regalarlo. Le pido que oren por eso, porque pienso que la gente debería tener todo esto. Porque en el sermón solo se tiene una partecita. La mayor parte de la investigación nunca se predica, se queda en mis libros, se queda en mis notas. Pero si lo ponemos en un libro, la gente lo tiene y la gente lo puede estudiar y lo puede predicar. ¿No le parece una idea buena? Oren por eso, por favor. San Mateo capítulo 5, versículo número 16. Vamos rapidito. San Mateo capítulo 5, versículo 16. Le invito a que vean el tema para qué orar. Y también Andresito ya subió el tema qué es orar. Y ya va a subir cómo orar el número 1 y cómo orar el número 2, que será esta presentación. ¿Qué dice el versículo 16, San Mateo capítulo 5? ¿Cómo dice? Así alumbre vuestra luz delante de ¿quiénes? Delante de los hombres. ¿Para qué cosa dice? Para que vean vuestras buenas obras y que hagan ¿qué cosa? Y glorifiquen a vuestro Padre que está ¿dónde? En los cielos. Si nosotros permanecemos en Cristo, verdaderamente, entonces sabemos cómo orar. Y si sabemos cómo orar, entonces hemos nacido de nuevo. Y si hemos nacido de nuevo, somos una nueva criatura. Y la gente al contemplarnos, al tratarse con nosotros, al conocernos, entonces le dan gloria a Dios por el testimonio de nuestra vida. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? El Señor Jesús dijo en San Mateo capítulo 16, versículo 27, y cuando el Hijo del Hombre venga en la gloria de su Padre con sus ángeles, pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Son importantes las obras de nuestra vida? ¿Es importante nuestra vida? ¿Es importante o no es importante? Es de vida o muerte. Por tal razón, y aquí terminamos esta primera parte, cómo orar significa permanecer en Cristo. Y permanecer en Cristo significa que hemos nacido de nuevo, significa que tenemos el Espíritu de verdad, significa que somos guiados por el Espíritu de verdad, significa que somos uno con Cristo, significa que somos uno con los demás, significa que hemos nacido de nuevo. Es una experiencia, es un estilo de vida, es una forma de ser. ¿Cómo orar? Significa que mi vida refleja la vida de Cristo. ¿Cómo orar?
como dice en el libro de San Juan capítulo 16 versículo 8, mas cuando el Espíritu venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Convencerá al mundo. ¿Cómo es que el Espíritu convence al mundo? No es con palabras. ¿Cómo es que el Espíritu convence al mundo? No es con argumento. ¿Cómo que el Espíritu convence al mundo? No es con doctrinas, ni siquiera con sermones. ¿Cómo es que el Espíritu convence al mundo? Es con testimonio. Convencer, elenco en griego, significa dejar convicto. El cristiano es la prueba que el Espíritu tiene para llevarla al tribunal, presentarla delante de Dios y decirle a Dios: Señor, aquí tengo esta persona nacida de nuevo. Esta persona cambió y transformada por el poder mío, dice el Espíritu Santo. Mira que lo hice una nueva criatura. Creyó y aceptó el mensaje. Creyó y aceptó el evangelio. Y mire, Señor, cómo lo cambié y lo transformé. Aquí tengo una prueba, una evidencia de que Cristo es real y de que mi trabajo es verdad. Aquí está la prueba. Y entonces todo este grupo de gente, ¿qué pasó? No creyeron en Cristo, por tal razón no pude hacer lo que hice en esta persona. Entonces esta persona es la prueba en el tribunal que condena a toda esa gente. No es una doctrina. Hebreos capítulo 11, versículo 7, vamos rapidito. ¿Quién condenó a los antediluvianos? ¿Quién fue la prueba del Espíritu? Hebreos 11, 7, ¿qué dice el versículo 7? Hebreos capítulo 11, versículo 7 dice la Biblia: por la fe, ¿qué cosa dice? Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, ¿qué hizo? Con temor, ¿qué hizo él? Preparó el arca en que su casa se salvase. ¿Y qué dice ahora? Y por esa fe, ¿qué hizo Noé? Condenó al mundo y fue hecho heredero ¿de qué cosa? De la justicia que viene por la fe. ¿Condenó Noé a los antediluvianos, sí o no? ¿Sí o no? ¿Creyó Noé en la palabra de Dios? ¿Sí o no? ¿Predicó Noé 120 años? ¿Lo usó el Espíritu Santo? Entonces es la vida suya la que testifica, no es su doctrina, ni siquiera su religión. ¿Se entiende la importancia de permanecer en Cristo? A ver, ¿sí o no? La importancia de caminar con Cristo. Mucha gente no se entrega a Jesús, no es porque son tontos, no, es que no ven en nosotros a Cristo y se frustran. Somos tan religiosos que hemos dejado de ser cristianos. Estamos tan empeñados en la religión que nos hemos olvidado de Cristo, ¿sí o no? A ver, ¿es así o no es así? Si fuéramos más enfocados en Cristo, si permaneciéramos más en Cristo, la gente notaría que conocemos a Cristo, que amamos a Cristo, que caminamos con Cristo, porque usted no puede amar a quien no conoce. Y si usted ama a quien no conoce, usted no sabe amar. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Y de allí la importancia de cómo orar permaneciendo en Cristo. Bien, ¿le parece bien si entramos entonces a la parte de hoy? Segunda parte, ¿cómo orar? Primera, San Juan capítulo 15, versículo 7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid ¿cuánto? Todo lo que queréis y os será hecho. ¿Cuál es la clave? Permanecer en Cristo y permanecer en su palabra. Ahora, vamos a permanecer en la palabra. Ya sabemos qué es permanecer en Cristo. Ahora necesitamos entender qué es permanecer en su palabra. ¿Cuál es la palabra de Cristo? ¿No es la Biblia? ¿Es así o no es así? Vamos, número 1. ¿Qué significa permanecer en Cristo? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Vamos rapidito. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. ¿Qué dice el versículo 23? Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué cosa dice? Por la palabra de Dios que vive y permanece, ¿cuánto? Para siempre. Recuerde que cuando hablamos de permanecer en Cristo, hablaba de nacer de nuevo. Y ahora vamos a hablar de permanecer en la palabra, y lo primero que dice es, renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué cosa dice? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Permanecer en la palabra significa que he nacido de nuevo. Permanecer en la palabra significa que ahora tengo una simiente incorruptible. Permanecer en la palabra significa que ahora en mi vida hay dos naturalezas. ¿Cuántas naturalezas? Dos. Una de abajo, que es de la tierra, que no puede dejar de pecar, que es corruptible, que está acabada, pero otra que viene de arriba por la palabra de Dios. Entonces la gente ve en mí aquella que viene de arriba. Permanecer en mi palabra significa renacidos
por la palabra de Dios, significa que hay un comienzo en mi vida. Significa que la gente nota que algo grande está haciendo Dios conmigo. Renacidos, vuelto a nacer, volver a la vida por la palabra de Dios. La Biblia es la incubadora, la Biblia es el terreno donde esa semillita que viene de arriba, simiente incorruptible, cae y germina. Pero si mi vida no se llena de la Biblia, la semillita no puede germinar. ¿Se entendió? ¿Qué significa permanecer en la palabra? Significa nacer de nuevo. Número 2, ¿qué significa permanecer en la palabra? 1 de Juan capítulo 3 versículo 9. Mire cómo se amplía lo que estamos diciendo. 1 de Juan 3, 9 dice la Biblia: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Yo les pregunto, ¿dice la simiente de Dios sí o no? Sí. A ver, ¿sí o no? Si es simiente de Dios, ¿es de la tierra o es del cielo? Entonces yo le hago una pregunta. ¿Está haciendo Dios un injerto de una simiente del cielo en un ser humano, sí o no? Entonces, ¿somos importantes o no somos importantes? Y ese es el punto. ¿Cómo orar permaneciendo en Cristo? ¿Cómo orar permaneciendo en su palabra? Cuando esa simiente que viene del cielo permanece en nosotros, crea en nosotros una nueva persona que no es de la tierra. Una nueva persona que es una simiente que viene de arriba. Ya no le gusta robar, ya no le gusta mentir, y hay un cambio, una transformación en la vida de la persona. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Cómo orar permaneciendo en la palabra? Siendo renacido. La simiente no es corruptible, no es de la tierra, es incorruptible, es del cielo. Esa simiente ni peca ni puede pecar. ¿Se imaginan qué pasa con una persona que decide en su vida cristiana alimentar esa simiente que viene de arriba? A ver, ¿se notará el cambio o no se notará el cambio? ¿Cambió Pedro o no cambió Pedro? ¿Cambió Juan o no cambió Juan? ¿Los apóstoles cambiaron o no cambiaron? Y durante 2000 años, millones de gente ha cambiado por el poder de la palabra y por esa semilla que colocaron en su vida. He conocido a muchos como el Espíritu los ha cambiado. Criminales, asesinos, ladrones y también personas profesionales que no han hecho mucha tontería en la vida y el Espíritu los cambió también. Yo pregunto, ¿tiene sentido esto de cómo orar? ¿Cómo orar? ¿Qué es orar? Un estilo de vida. ¿Qué es orar? Una cultura de pensamiento. ¿Qué es orar? Una cosmovisión de la vida. ¿Qué es orar? Una manera de ser. ¿Qué es orar? Una experiencia cotidiana. ¿Cómo orar? Permaneciendo en Cristo y permaneciendo en su palabra. Si usted dice que es cristiano y no permanece en Cristo y en su palabra, perdone, sus oraciones son un murmullo. Pero cuando usted permanece en Cristo, cuando usted permanece en la palabra de Cristo, entonces sus oraciones son un poder que mueve y remueve el mundo y lo que haya que mover. Cristo no miente y sus palabras son fieles y verdaderas. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Por eso la importancia de aprender a orar. Las oraciones son el resultado de la experiencia. Si usted no aprende cómo orar, si usted no sabe qué es orar, usted puede orar todo lo que le dé la gana y no pasa nada. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Hemos dicho aquí que Cristo dice, todo lo que pidan al Padre en mi nombre yo lo haré. San Juan capítulo 14, versículo 13-14. Mi pregunta es, ¿por qué la gente ora tanto en el nombre de Cristo y no pasa nada? Decíamos que hay un libro que se llama El deseo de toda la gente, página 121, donde el pensamiento que aparece y dice que orar en el nombre de Cristo significa mucho. Significa que hemos de aceptar su carácter, manifestar su espíritu y hacer sus obras. ¿Cuál es el número 1? Aceptar su carácter. Y el número 2, manifestar su espíritu. Y el número 3, hacer sus obras. Yo digo, ¿no es eso una experiencia? ¿Es una experiencia o no es una experiencia? Entonces, el cristiano tiene una experiencia con Cristo, no un concepto de Cristo. El cristiano tiene una vivencia con Cristo, un estilo de vida con Cristo, una manera de ser con Cristo. No es un concepto, es una experiencia. Y esa experiencia es orar. Ahora, permanecer en Cristo y permanecer en su palabra significa cómo orar. Y entonces se ve el poder de Cristo en la vida del cristiano. Por falta de esta práctica y experiencia, se nota cierto languidecimiento en la vida cristiana en la tierra. ¿Es así o no es así? Se hace mucha bulla, se hace mucha alaraca, se hace mucha cosa, pero ¿dónde está el poder de Cristo? ¿Dónde está ese poder transformador? ¿Dónde está ese poder regenerador? ¿Dónde ha quedado ese poder de Cristo? ¿Qué está pasando con la gente?
Estaba en Panamá y una dama se me acercó. Sus ojos se llenaron de lágrimas, me miró a los ojos fijamente, se sonrió y me dijo, gracias por todo lo que me ha dado. Y yo la miré y me sonreí y dije, perdone, pero ¿de dónde yo la conozco? Me dice, no, usted no me conoce, yo lo conozco a usted. Le dije, cuénteme. Entonces me dice, un día alguien me regaló un CD y yo lo escuché y luego comencé en la televisión a ver el canal tal y ahí comenzaron a poner los sermones suyos y me hice amiga del programa y hace un año que le entregué mi corazón a Cristo y me bautizaron. A medida que iba oyendo los sermones, el Señor iba cambiando mi vida, cambiando mi vida, cambiando mi vida y quitando de mí todas esas cosas que no alababan su nombre. Hoy soy una persona completamente nueva. ¿Y usted ve esta que está aquí? Sí, esta fue la que empezó. Y ella me dio los estudios, seguimos viendo los sermones y ahora yo tengo mi nombre en el libro de la vida. Ahora yo estoy trabajando, mire, con esta. Yo le hago una pregunta, ¿eso es hermoso o no es hermoso? ¿Tiene poder el Señor para cambiar la vida de la gente o no tiene poder? Pero ¿quién es la persona que Dios quiere buscar para que le acompañe en ese trabajo? A usted y a mí. Permanecer en la palabra de Dios significa renacidos, significa recibir la simiente de Dios y permanece en nosotros. Romanos capítulo 10, versículo 17. ¿Qué significa permanecer en la palabra de Dios? Significa tener fe. ¿Y qué es la fe? ¿Qué explica la Biblia que es la fe? ¿Cómo tengo esa fe? ¿De dónde nace esa fe? Romanos capítulo 10, versículo 17. ¿Qué dice Romanos 10, 17? Si es verdad que permanezco en Cristo, si es verdad que permanezco en su palabra, entonces en mi vida brota la fe de Cristo. ¿Cómo? Dice Pablo. Así que la fe es por el oír, ¿y qué cosa? Y el oír por la palabra de Dios. Si es verdad que escucho la palabra, si es verdad que leo la palabra, si es verdad que me lleno de la palabra, si es verdad que la Biblia está entrando a mi vida, naturalmente se produce ¿qué cosa? La fe. Entonces aprendo cómo orar. Porque cómo orar significa permanecer en Cristo y permanecer en su palabra. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Cuando la gente ve esa experiencia en nosotros, la gente se inspira y se motiva, porque ahora ya no vive usted, sino que ahora vive Cristo en usted. ¿Qué dice Pablo en el libro de Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente y ya no vivo yo más, ahora vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la ¿qué cosa? En la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cómo orar? Permaneciendo en su palabra. Y cuando la palabra me llena, la gente se da cuenta, la gente sabe que hay un cambio en mi vida. ¿Es hermoso o no es hermoso esto? ¿Es hermoso o no es hermoso? Inclusive, el Señor comienza a sacar el egoísmo de nosotros y pone el altruismo y pone la abnegación. Hace que nos neguemos a nosotros mismos en aras de servirle a los demás. Hacemos sacrificio por amor a la gente y no nos sentimos desgraciados, sino bendecidos por sacrificarnos en beneficio de la gente. ¿Es así o no es así? Y la gente se confunde y dice, pero estos sí son raros. Estos sí son raros. Estos sí son raros. Me reí en estos días porque, ay Señor, estamos bien lejos, bien lejos. Y entonces la nena, buscando la manera de que el pasaje no saliera tan caro, porque iba a salir carísimo, iba a salir el doble. Y había que ir a ese país a hacer lo que había que hacer. Así que tuvo que hacer una escala en otro país y resulta que había que amanecer en el aeropuerto, compadre. Y le digo, pero ¿y cómo se te ocurrió? Dice, papi, era la única manera. Y digo, bueno, ok. Y digo, bueno, pues y entonces, ahí hubo que amanecer en el aeropuerto. Me da risa que le digo, bueno, mi negra, pues acomódate aquí. Y se acomodó ahí, eran como 5 o 6 horas que teníamos que pasar ahí, para entonces al otro día agarrar el avión. Y le digo, acomódate tú ahí. Y yo daba vuelta y decía, ¿cómo yo me voy a dormir? Y Señor, yo tengo sueño. Así que me tiré ahí en un sillón de la cafetería y ella en el otro. Y ahí estamos un reguero de gente, cada quien agarró su sillón. Uno que eran más tigres que nosotros, agarraron esos sillones largos que dan la vuelta así y se tiraron el cuerpo entero ahí arriba. Digo, mira qué abusadores. Mira, tú se creen que esto es una cama y un hotel, es una cafetería de 24 horas. Y el tipo que atiende, te dejan tranquilo hasta el amanecer. Ya el amanecer, cuando empiezan allá los clientes, ey, ya, o sea,
Compadre, me quedé tan dormido que me cuenta la nena que empecé a roncar como un campeón. Y una señora que estaba del otro lado miraba y miraba y la nena miraba. La nena decía, yo no voy a despertar porque tiene demasiado sueño. Y cuando, ay Señor, y cuando me desperté, ella me mira y se ríe. Digo, ¿qué pasó? Dice, la pobre señora de aquí al lado, tú no la dejaste dormir. Y dije, ¿y por qué? Tú estabas roncando como un campeón. Le dije, ¿por qué no me llamaste? Dice, no, tú estabas cansado y tenías sueño. Ahora le hago una pregunta. ¿Usted cree que yo me senté de que infeliz, desgraciado por estar durmiendo en un sillón en un aeropuerto? No, yo estaba feliz. Feliz de donde yo venía, feliz de los milagros que Dios hizo, feliz de la gente que cambió y transformó. ¿Qué me importa a mí dormir en un aeropuerto si estoy haciendo lo que Dios quiere? Amén. ¿Es lindo o no es lindo eso? Y eso es orar. Eso es orar. Permanecer en Cristo, permanecer en la palabra de Cristo. ¿Qué significa permanecer en su palabra? Significa que convierte el alma, significa que hace sabio al sencillo, significa que alegra el corazón, significa que alumbra los ojos, significa que permanece para siempre, significa que todos sus mandamientos son justos. ¿Qué dice Salmo 19, versículos 7 al 10? ¿No es eso lo que dice? La ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. Si es verdad que usted permanece en la Biblia, usted es una persona convertida, una persona nacida de nuevo, una persona nueva y cambiada. Si usted dice que es cristiano y que permanece en la palabra y usted no ha nacido de nuevo, perdóneme, usted es un mentiroso. Entonces la gente se da cuenta que usted está mintiendo. ¿O no? ¿Sí o no? Necesitamos permanecer en su palabra. Salmo 19, versículos 7 al 10, tiene una figura literaria hebrea que se llama paralelismo de las líneas. ¿Cómo se llama? La misma idea se repite en diferente forma. Dice lo mismo, significa lo mismo y se hace en forma de increscendo, de crecer y desarrollarse. ¿Cómo dice el versículo 7? ¿Qué dice el versículo 7? La ley de Jehová es perfecta, ¿qué hace? Convierte el alma. La misma frase, la ley de Jehová, ahora la dice con otras palabras. ¿Qué dice? El testimonio de Jehová es fiel. ¿Qué hace? Hace sabio al sencillo. El testimonio de Jehová y la ley de Jehová es lo mismo. ¿Y qué sigue diciendo? Los mandamientos de Jehová son rectos. ¿Qué hacen? Alegran al corazón. Si es verdad que usted está en la palabra de Dios, usted es una persona convertida. Usted es una persona que le alegran el corazón. Usted es una persona nacida de nuevo. Si es verdad que permanece en la palabra de Dios, su vida refleja al Dios que usted adora. ¿Es hermoso o no es hermoso? Y eso es orar. Eso es orar. Qué cosa linda cuando usted hace el acto de la oración viviendo la experiencia de orar. ¿Qué es orar? Un estilo de vida. ¿Qué es orar? Una cultura de pensamiento. ¿Qué es orar? Una manera de ser. ¿Qué es orar? Una experiencia. ¿Cómo orar? Permaneciendo en Cristo. ¿Cómo orar? Permaneciendo en su palabra. Y cuando usted se arrodilla para hablar con Dios viviendo así, qué cosa linda. El cielo desciende para estar con usted. ¿Es hermoso o no es hermoso eso? Y el tiempo pasa y usted no se da cuenta. Y a veces, papá Dios, como que, porque Dios es una persona o no es una persona Dios. A ver, ¿vino a la casa de Abraham o no vino a la casa de Abraham? ¿Le gusta hablar con sus hijos o no le gusta hablar con sus hijos? Es cosa linda. Y hay noches que usted, el Señor lo despierta como hey, ¿por qué no hablamos un ratito? Qué cosa linda. Y usted se arrodilla y el tiempo se le va y se le va y se le va. Y usted dice, ¿pero y qué? Y se le va. Cuando usted viene a darse cuenta, ay mi madre, ¿cuántas horas se fueron? Es lindo estar en la presencia de Dios. ¿Saben un secreto? Cuando uno está en la presencia de Dios, el tiempo no cuenta. ¿Qué pasa con el tiempo? No cuenta. El tiempo en realidad es un intruso en la eternidad. El tiempo es un paréntesis que abrió el pecado. Pero cuando usted está en la presencia de Dios, qué cosa linda. ¿Pasó Moisés 40 días, 40 noches en la presencia de Dios? ¿Le dio hambre? ¿Le dio hambre? No. ¿Durmió? No. ¿Se murió? No. Se sostuvo con la presencia de Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Aprendí esa experiencia desde que era un adolescente. Por eso soy medio raro, medio excéntrico, pero yo me digo, ¿cómo puedo deshacer o cómo puedo descuidar mi relación con Dios y por relación con un ser humano? Se equivocaron. Amo a mi esposa como ustedes saben y amo a mis hijos también, bendito. Pero usted no puede dedicarle más tiempo a su mujer y a sus hijos que a Dios. Cuando usted dedica menos tiempo a Dios que a los demás, usted no es feliz. Porque usted no tiene en usted lo necesario para llevarse bien con la gente.
Porque el pecado mora en nosotros, ¿o no? ¿Mora el pecado o no mora? Entonces, dedíquele suficiente tiempo a Dios para que tome el control. Entonces, usted permanece en Cristo y permanece en su palabra. Y si usted se llena de su palabra, el Espíritu toma el control de usted. Y a través de usted, el Espíritu Santo hace que usted se lleve bien con la gente. Y si no se lleva bien con alguien, que le vaya bonito, compadre. Porque le da suficiente valor y coraje para hacerle frente al mal también. ¿O no? A ver, ¿sí o no? Y eso es orar. Y eso es como orar. ¿Cristo era bravo o era cobarde? No, salido, mamá. ¿Se acuerdan cuando Cristo fue al templo? ¿Cuántas veces limpió el templo? ¿Ustedes creen que lo hizo con una sonrisa? No. Si un día usted quiere ver a Cristo con las orejas calientes, lea San Mateo capítulo 23. ¿Qué debe leer? No va a creer lo que eso dice. Jesucristo se arremangó la manga de su sotana, compadre, y le dijo a los escribas fariseos, hipócritas. Y no fue de juego que se lo dijo. Y si lee el versículo 15, usted se va a quedar con la boca abierta de las palabras duras que aparecen. Hipócritas, que recorréis cielo y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho lo hacéis 2 veces, más hijos del infierno que ustedes mismos. ¿Le llamó hijos del diablo o no? Y Jesucristo era tan bravo que un día le dijo, yo sé hijo de quién soy. Si ustedes fueran padre de Abraham, a mí me conocerían. Pero ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo, que es homicida desde el principio. ¿Era bravo Jesucristo? A ver, ¿sí o no? Si es verdad que usted permanece en Cristo y permanece en su palabra, usted estará en paz con Dios y con sus semejantes. Y si no puede estar en paz con los semejantes porque no están en paz con Dios, usted dice, bendito sea Dios. ¿Verdad que nos estamos entendiendo? ¿Verdad que nos estamos entendiendo? Pero cuando usted vende su relación con Dios y su relación con la Biblia por estar en paz con los seres humanos, usted no permanece en Cristo. Entonces usted no sabe cómo orar. Sus oraciones no valen 5 centavos. Porque usted está negociando con lo que no debe negociarse. ¿Se acuerdan de las concesiones? Sí. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Uno no puede concesionar con el pecado. ¿Qué significa permanecer en su palabra? Número 1, significa renacido por la palabra de Dios. Primera de Pedro 1:23. Significa que la simiente de Dios permanece en él. Primera de Juan 3:9. Significa que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Significa que convierte el alma, que hace sabio al sencillo, que alegra el corazón, que alumbra los ojos, que permanece para siempre. Todos justos. Cuando nosotros nos llenamos del gozo del Señor, cuando permanecemos en la palabra de Cristo, hay un gozo, hay una paz, hay una alegría dentro de nosotros que nada ni nadie nos la puede quitar. Recuerdo una de estas noches. Bueno. A veces como humanos, somos tan humanos, pero somos tan humanos que quisiéramos tomar el brazo de Dios y moverlo como nosotros queremos. ¿Sí o no? Sí. A ver, ¿sí o no? Lo que no entendemos es que detrás del telón Dios siempre hará lo que es mejor para nosotros. Y si dejáramos de quejarnos, entenderíamos más lo que es la providencia de Dios. Yo les pregunto, ¿era necesario, era importante que mi esposa y mi hija fueran a ese lugar donde están ahora, sí o no? Pero si no se enferman, no van. Cosa linda, mamá. Y entonces le dije a la negra mía, y entonces, cosa linda, cuando estaba todo bien le decía, tú deberías ir. Yo no voy para allá, yo no voy. Digo, bueno, señor, la negra dice que no va. Dice, no te apures que ella sí va a ir. Compadre, esa noche, le digo, ¿y ahora, mi negra? No, vamos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Digo, coge ahí, mi negra, coge ahí. ¿Fue o no fue? Ah, pues ahora un atleta ahí, gordo, mira, gordo, pero una alegría. Digo, coge ahí, y no eres tú. Qué cosa linda, mamá. ¿Se la sabe Dios? ¿Se la sabe toda Dios, sí o no? Un hombre, me encanta esta historia, un hombre le dijo a Dios, quiero que haga como yo te diga. Oiga, qué abusado. Y yo le digo, sí, está bien, era un agricultor, ¿está bien? ¿Qué tú quieres? Yo quiero tener una gran cosecha, pero tiene que hacer lo que yo diga. ¿Cómo no? Yo hago lo que tú digas. Ponga cuidado lo que voy a decir ahora, ¿eh? Recuerde que estamos hablando de qué cosa, cómo orar. Y estamos hablando de permanecer en qué, en su palabra. No en mis palabras, sino en la palabra del Señor. No en mis criterios, sino en los criterios de Dios. No en mis conceptos, sino en los principios de Dios. ¿Estamos listos? Y entonces le dice el hombre, ok, voy a preparar la tierra. Muy bien, le dice Dios. Recuerde, por favor. Y entonces el tipo limpió el terreno, aró la tierra, hizo los surcos, sembró.
No, antes de sembrar le dice, antes de hacer los surcos, Señor, yo quiero que llueva, no muy fuerte. Y llovió, la tierra se mojó. Y después que se secó, el tipo hizo los surcos y dice, ahora voy a sembrar, sembró la semilla y todo. No me mande lluvia fuerte porque me desbarata los surcos, entonces no hay problema, mi negro. Así que cuando sembró, brotaron las semillitas, una lluvia suave. Y después limpió toda la maleza que había y después las plantitas comenzaron a coger fuerza y dijo, una lluvia un poquito más fuerte, Y el tipo le pidió de todo, compadre, y todo estaba una belleza. Y él se reía de ver cómo él manejaba la situación, ¿me entiendes? Y cómo estaba moviendo a Dios, porque cuando Dios hace lo que yo digo, pues las cosas salen bien. Eso es lo que estaba pensando él. Oiga, qué cosa linda pasó, compadre. Y comenzaron las plantitas a crecer y llegó la época de la floración. Y flores, y flores, y flores, y flores. Y el tipo dice, pero venga, qué relajo es. Toda la planta cargada de flores y ni un solo fruto, compadre. Y entonces el tipo medio derrotado le dice a Dios, Señor, ¿y qué pasa aquí? Dice Dios, tú eres que estás mandando el negocio, dime qué te mando ahora. Dice, no me mande lluvia porque si manda lluvia se caen todas las flores y ya no hay entonces producción. Entonces le dice Dios, ¿y qué me debe pedir ahora? Y dice, no sé. Dice, te faltó pedirme una cosa sencilla. Y él dice, ¿qué, Señor? Los vientos del norte. Y le dice el tipo, ¿y para qué quiero yo los vientos del norte? Dice, mi hijo, para la polinización. Necesita los granos de polen para que las flores germinen y entonces se produce el fruto. Oh, entonces me imagino el Señor preguntándole, ¿tú quieres seguir jugando a ser Dios? No. ¿Entendieron la moraleja? ¿La entendieron o no la entendieron? Deje que Dios sea Dios, compadre. Deje que Dios sea Dios. Deje que Dios sea Dios. ¿Qué significa permanecer en su palabra? Significa amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomio capítulo 6, versículos 5 al 9. Mira lo que dice la Biblia. Deuteronomio capítulo 6, versículos 5 al 9. Vamos a aterrizar. Deuteronomio capítulo 6, versículos 5 al 9. Recuerde, el Señor Jesús nos dice cómo orar. Y la segunda parte es cómo orar permaneciendo en su palabra. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. ¿Qué dice el versículo 5? Y amarás a Jehová tu Dios, ¿cómo dice? De todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Y qué dice Dios? Y estas palabras que yo te mando hoy, ¿dónde estarán? Estarán sobre tu corazón. ¿Qué significa sobre tu corazón? Estarán allá dentro, lo más profundo de tu mente. ¿Qué sigue diciendo? Y las repetirás a tus hijos, ¿y qué más? Y hablarás de ellas estando en tu casa, ¿y qué más? Y andando por el camino, ¿y qué más? Y al acostarte, ¿y qué más? Y cuando te levantes, ¿en qué momento me deshago de la palabra? En ningún momento. ¿Es hermoso o no es hermoso? A ver, ¿es hermoso o no es hermoso? Mire qué cosa linda. Y cuando te levantes, ¿y qué más dice? Y las atarás como una señal, ¿dónde? En tu mano. Y estarán como frontales, ¿dónde? Entre tus ojos. En toda tu vida debe estar envuelta la palabra de Dios, ¿sí o no? Cuando estás alegre, cuando estás triste, cuando te enoja, cuando estás... No importa el momento, siempre con la palabra. ¿Es lindo o no es lindo? Eso significa permanecer en la palabra. Cuando usted tiene esa experiencia y usted se arrodilla a hacer la oración, eso es un poder que usted siente que le envuelve porque ahí está presente el Señor. Y qué cosa linda, porque no sabemos pedir como conviene. Y dice el Señor que el Espíritu pondrá palabra en nuestra boca porque no sabemos pedir como conviene. El mismo Espíritu pondrá las palabras en nuestra mente y la dirá por nuestra boca para que pidamos como conviene. ¿Es lindo o no es lindo? Y a veces el Espíritu le inspira a orar sin pedir nada. Y muchas veces usted ora hasta por lo que no lo quieren. Y cuando usted abre la boca, usted comienza a decir, Señor, bendiga a fulano de tal, bendiga a su esposa, bendiga a sus hijos. Usted se pregunta, pero espérate un momento, ¿este es el que me quiere arrancar la cabeza? ¿Este es el que quiere acabar conmigo? Y eso no fue lo que dijo Jesús. San Lucas capítulo 6, versículo 27 en adelante. Orad por los que os ultrajan y os persiguen. Bendecid, no maldigáis. Cuando permanecemos en la palabra de Dios, entonces se nota que nuestra vida prima, gobierna y rige y dirige el Espíritu Santo. ¿Es tan hermoso su versículo o no es tan hermoso? Sí. A ver, ¿sí o no? Le garantizo que si usted vive esto, si usted hace esto en su casa, su familia será bendecida. ¿Qué dice el versículo 5? Me gusta, ¿qué dice el versículo 5?
Amarás a Jehová tu Dios. ¿De cómo lo dice? De todo tu corazón y qué más. Y ¿qué dice? Con toda tu fuerza. ¿Es importante el amor? Si permanecemos en la palabra de Dios, el Espíritu nos enseña cómo amar a Dios. El Espíritu nos enseña cómo amar a los demás. Y el Espíritu nos enseña inclusive cómo amarnos a nosotros mismos. ¿Saben ustedes que la mayoría de la gente no se ama a sí mismo? Oiga, ¿le puedo decir un par de cosas que le molesten? A ver, ¿se la digo o no se la digo? ¿La quieren o no la quieren? No le va a gustar. ¿Cómo sabemos que la mayoría de la gente no se ama a sí mismo? Porque no hace lo que Dios dice. ¿Sí o no? ¿Y cómo se llama eso? Se llama suicidio. ¿Cómo se llama? Suicidio. Si usted no hace lo que Dios dice, usted se está suicidando. ¿Es así o no es así? Y mejor no sigamos, porque si sigo con 2 o 3 cosas más, vamos a terminar con problemas con las amistades. Una vez me dice un amigo, oye, Porte, yo creo que mejor no siga, porque yo creo que vamos a tener problemas con las amistades. Digo, ¿vamos a seguir? Porque si terminamos siendo enemigos y yo voy a estar feliz, ya me deshago de ti, no tengo que seguir luchando contigo, porque estoy en este relajo año por año, y tú no cambias. Empezó a llorar. ¿Cómo tú me dices eso? Digo, tú tienes un cabezón ahí que tú no entiendes. Te lo he dicho de 1000 maneras diferentes. Y tú no entiendes. Ojalá te enojes y te incomode y terminemos esta relación y se acabó. Ya yo sé que ya te fuiste y se acabó el problema. Y empezó, no, por favor, mira, no, tú no es lo que estás protestando. Seamos honestos. ¿Verdad que cuando nos dicen cosas que no nos gustan, como que reaccionamos negativamente? A ver, ¿sí o no? ¿Has visto alguna vez una operación que no haya que abrirle al paciente? Una operación, una cirugía que no haya que abrirle nada. Mire, hasta la de hoyito hay que hacerle un hoyo. Oh, no. Si es una cirugía, Cristo quiere cortar esa cosa mala de tu vida. Tiene que cortar, mi negro. Por más que brinque o patale, hay que cortar. ¿Dejará usted que Cristo le corte ese pedazo? Dice, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, ¿dónde estarán? Dice Moisés. Estarán sobre tu corazón. Y las, ¿qué cosa? Repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando ¿dónde? En tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. En otras palabras, te va a envolver en toda esta palabra mía. Qué cosa linda. ¿Significa eso permanecer en la palabra? Sí. Y cuando tú abres la boca, habla de la palabra, anuncia la palabra, dice la palabra de Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso eso? A ver, ¿es hermoso o no es hermoso? Estaba hablando con un señor en Australia y me decía, yo quiero saber lo que usted opina, lo que usted dice. Digo, no, yo ni opino ni digo nada, yo creo en lo que dice la palabra. No. Digo, pues entonces no tenemos nada de qué hablar. Era un tipo que estaba metido en un grupo de esos grupos medio raros, que tienen que ver con el demonio, y él quería sacarme de la Biblia como para entrar en el terreno de él. Y dije, no te se equivocó, venga usted, métase al terreno de la Biblia. Y entonces me decía, no, porque empezó a criticar la Biblia. Y después que terminó de criticar la Biblia, entonces le dije, mire, en el Edén se dio un caso muy extraño. Y que Dios le preguntó a Adán que quién le enseñó que estaba desnudo. Así que de repente apareció un nuevo maestro en el Edén. Si Dios fue que creó a Adán y Eva, ¿los creó Dios o no los creó? Y Dios era el maestro. Y Adán y Eva pecaron. ¿Oyeron a quién? A otro maestro. Entonces le dije, averigua cuál es el maestro suyo, porque yo sé cuál es el mío. Yo sé que mi maestro es Cristo, mi maestro es el Señor, porque sigo su palabra. Pero usted no quiere saber de la Biblia, usted no quiere seguir la Biblia. Entonces revise cuál es el maestro que usted tiene. Y el tipo se me quedó mirando sin enojo, como, oye, pero tiene sentido lo que este tipo me está diciendo. Digo, revise bien, porque puede que usted esté siguiendo otro maestro que no es la palabra, otro maestro que no es Dios. Por eso dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma. ¿Y qué cosa dice? Y con todas tus fuerzas. ¿Qué significa permanecer en la palabra? Significa, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué 1:8. ¿Qué dice Josué 1:8? Nunca se apartará de tu boca. ¿Qué cosa dice? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿qué cosa? Meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Y qué cosa? Y todo te saldrá bien. De día y de noche.
¿Qué significa permanecer en su palabra? Significa guardarla, significa observarla, significa obedecerla. Y entonces harás prosperar tu camino. ¿Y qué cosa? Y todo te saldrá bien. Yo le hago una pregunta. ¿Es esa una fórmula para vivir con éxito, sí o no? ¿Sí o no? ¿Dónde está la clave? En la palabra. ¿Cómo orar? Permaneciendo en la palabra. Y usted nota en la persona que vive la palabra la diferencia de aquellos que no lo hacen. ¿Qué significa meditar? Significa mirar hacia adentro. De día y de noche, mirando hacia adentro con la palabra de Dios. La palabra de Dios, ¿qué significa para mí? La palabra de Dios que ha hecho en mí. La palabra de Dios cómo está en mí. La palabra de Dios cómo vive en mí. La palabra de Dios qué está haciendo en mi vida. Y cuando usted está por cometer un error, viene un versículo de la Biblia y ¡ay, mi madre! Y viene otro versículo y de día y de noche. Y usted nota la diferencia en su vida, en la vida de su esposa, en la vida de sus hijos, en su trabajo, en todo lugar. Usted nota que las cosas empiezan a cambiar porque lo están cambiando a usted. ¿Es así o no es así? Y esa es la diferencia. Esa es la diferencia. De manera que permanecer en la palabra significa prosperar en tu camino y que todo te salga bien. ¿Lo está diciendo Dios o no lo está diciendo Dios? A ver, ¿sí o no? ¿Miente Dios? No. Dios dice, si tú sigues mi palabra, si tú sigues como yo digo en mi palabra, yo me encargaré de que prospere y me encargaré de que todo te salga bien. Y si Dios lo dice, compadre, ¿quién lo puede contradecir? A ver, ¿quién lo puede contradecir? Permanecer en su palabra significa que en ellas tenéis la vida eterna. San Juan capítulo 5, versículo 39, Jesús dijo, escudriñad las escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis. Ellas son las que dan. De manera que permanecer en la palabra de Dios significa vida eterna. Permanecer en la palabra de Dios significa, Hebreos capítulo 4, versículo 12, que la Biblia es viva y eficaz, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los huesos y hasta las intenciones del corazón. Si permanecemos en la palabra de Dios, se va la hipocresía, se va la presunción. Toda la porcavergüenza que hay en nosotros se va, porque la Biblia penetra y entra y entra y entra y entra y nos va partiendo y sacando toda esa basura que hay dentro de nosotros. Permanecer en la palabra de Dios significa, San Lucas capítulo 11, versículo 28, que somos bienaventurados, somos bendecidos, somos benditos, somos macarios, somos dichosos delante de la presencia de Dios. Permanecer en su palabra significa, San Juan capítulo 8, versículo 31-32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará como libres. Libres del pecado y de la maldad, libres del sentimiento de culpa, nos hará libres. ¿Qué significa permanecer en su palabra? San Juan capítulo 14, versículos 23 y 24. Significa que el Padre y el Hijo vendrán para hacer morada en nosotros. Significa que el Padre y el Hijo vendrán para vivir con nosotros. Y cuando viven con nosotros, la gente se da cuenta de que algo hermoso, precioso está pasando con nuestra vida. Porque cuando usted está en la presencia de Dios, cuando usted se relaciona con Dios, la gente sabe que algo que no es humano, algo que no es natural, algo sobrehumano, algo sobrenatural está pasando con usted. Y cuando se relacionan con usted, cuando escuchan sus palabras, cuando ven su razonamiento, cuando ven su estilo de vida, cuando experimentan con usted, dicen, no, esto no es común y corriente. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Y eso le da vida y gozo, y alegría y paz y salvación a la gente, porque ve en usted lo que Dios hace y lo que puede hacer en la vida de ellos. Permanecer en la palabra de Dios significa, San Juan capítulo 15, versículo 3, dice el Señor Jesús, estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Nos limpia de pecado la palabra de Dios? ¿Sí o no? Nos limpia de pecado, de falsos conceptos, de juicios, de prejuicios. Nos cambia y transforma la vida. Permanecer en la palabra de Dios significa, San Juan capítulo 17, versículos 7 y 8, que hemos creído en Jesucristo, que hemos creído en la persona que Dios envió, que hemos creído en Él. Al llenarnos de su palabra, la gente ve y nota que caminamos con Cristo. Finalmente, permanecer en su palabra significa, San Juan 17:14, que no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos de Él. Ahora somos ciudadanos del cielo y miembros de la familia de Dios.
¿Es hermoso o no es hermoso? La gente que se relaciona con nosotros se da cuenta que nuestra ciudadanía no es de esta tierra, es de allá arriba. Nuestra manera de hablar, nuestra manera de conducirnos, nuestra forma de vestir, todo nuestro ser, toda nuestra experiencia dice, ya no soy ciudadano de la tierra, ahora soy kenoi, ciudadano en tránsito. Me detuve aquí para hacer una escala, pero mi destino final se llama Canaán celestial. ¿Es lindo o no es lindo eso? A ver, ¿es lindo o no es lindo? Cuando usted viaja con mucha frecuencia y tiene que hacer muchas escalas, usted se da cuenta y entiende el significado de ese versículo. No importa cuán lindo sea el país, ni cuán hermoso sea el aeropuerto, usted sabe que tiene un tiempo ahí limitado, que usted va de paso. Así pasa con la tierra. ¿Estamos como aquí? De paso. ¿Cuál es nuestro destino final? El cielo. Qué lindo sería cuando la gente nos pregunte, ¿y cuál es su destino final? Y usted le diga, la Nueva Jerusalén. Qué cosa linda, mamá. A veces me dan de eso decirle a la gente cuando me preguntan, ¿y cuál es su destino final? Inclusive a veces en el counter le preguntan a uno, ¿y cuál es su destino final? Y a veces hay que hacer 1, 2 hasta 3 escalas. A veces se pone dura la cosa. Viajar de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí. Porque no hay un vuelo directo aquí. Y entonces usted tiene que decir aquí que su destino final es aquí. Pero entonces le dan un ticket de aquí a aquí, y otro boarding pass de aquí a aquí, y otro de aquí para llegar aquí. Y a veces, irónicamente, usted va de aquí a aquí y lo mandan de aquí a aquí. ¿Ven qué locura? O sea, lo alejan del punto que usted va porque no hay conexión. Tiene que venir aquí para de aquí, entonces volar y llegar allá. ¿Cuál es nuestro destino final? Si permanecemos en la palabra de Dios, la gente notará que nosotros somos ciudadanos ¿de dónde? Leamos este versículo para terminar. Efesios capítulo 2, versículo 19. Mire qué cosa linda. A mí me gusta la Biblia porque es que nos saca de este mundo lleno de pecado y maldad y nos proyecta ¿hacia dónde? Nos proyecta hacia la Canaán celestial. Por eso la oración es la clave de la vida cristiana. Efesios capítulo 2, versículo 19. ¿Qué dice el verso 19? Mire qué cosa linda. ¿Cómo dice? Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ¿qué cosa? ¿Y miembros de qué? Dice, ¿y miembros de la iglesia de Dios? Una cosa linda. Dice, ¿y miembros de la religión de Dios? Dice, ¿y miembros de la compañía de Dios? ¿Dice así? No. Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Se quieren los hijos o no se quieren los hijos? A ver, ¿sí o no? Yo tuve, bueno, ¿cómo digo esto? Tenemos 3 hijos. Aunque mi esposa los parió, pero yo lo tuve con ella. ¿Entendieron lo que quiero decir? ¿Entendieron o no entendieron? Oiga, ¿se aman los hijos? Y si somos nosotros los humanos que amamos a los hijos, ¿cómo no nos amará Dios? Yo siempre me he preguntado y a veces le digo a Dios, alaba Señor que usted ha sido tan bueno y misericordioso. Dios se ha aguantado 6,000 años para que este relajo se acabe. A Dios le costó todo. Perdón, ¿saben cómo quedó Dios cuando el problema del pecado? En bancarrota, compadre. ¿Cuánto pagó Dios para resolver el problema del pecado? Lo pagó todo. A ver, ¿qué vale más que la vida suya? Usted puede ser más... Bueno, esto es un señor muy millonario, muy rico y muy famoso, no voy a decir el nombre. Y todos los millones no pudieron ayudarle. Se había hecho 6 trasplantes de corazón. Murió de 101 años. No le voy a decir quién es. Y el tipo tenía todo el dinero que diera la gana. Pero se murió. ¿Se murió o no se murió? A ver, ¿sí o no? Es cuestión de tiempo. Entonces, Dios lo dio todo por amor a usted. Por amor a usted. ¿Lo dio Dios todo, sí o no? ¿Sí o no? Entonces, créale a Dios, crea en su palabra, permanezca en Jesús, permanezca en su palabra. Y como decía Josué 1:8, y todo te saldrá bien. ¿Se atreven a tomar esa decisión conmigo? ¿Se atreven o no se atreven? No hay imposible para Dios. Jesús le dijo a Marta y a María, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Había muerto Lázaro o no había muerto? ¿Qué se puede hacer con un muerto? A ver, así pensamos los seres humanos, ¿verdad? Cristo pensaba diferente. Dice, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. ¿Qué se hace con un muerto en la mente de Cristo? Resucitarlo. ¿Lo resucitó o no lo resucitó? A ver, ¿sí o no? Entonces, si Cristo tiene poder resucitar a un muerto, significa que no hay nada imposible que Cristo pueda hacer. ¿Le podemos creer a Cristo?
Él dice, mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará todo aquello para lo cual yo la envíe. ¿Podemos creerle a Cristo? ¿Sí o no? Entonces póngase en pie conmigo. Queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas, la clave está en permanecer en Cristo y permanecer en su palabra. No haga mucha bulla ni mucha laraca ni... No. Permanecer en Cristo. Permanecer en su palabra. Eso significa cómo orar. Y entonces el Espíritu hará en nuestra vida lo que sea necesario hacer. Querido Padre Celestial, muchas gracias por su palabra. Muchas gracias por darnos a Cristo Jesús. Y gracias por la obra del Espíritu Santo. Gracias por el ministerio de los ángeles. Señor, cómo orar significa permanecer en Cristo, significa permanecer en su palabra. Padre amado, que su Espíritu bendito venga a nuestra vida en esta hora y nos inspire a estudiar la Biblia, a llenarnos de ella, a fijarla en nuestra mente, a permanecer en ella, Señor, para que su palabra haga el milagro del nuevo nacimiento en nuestra vida, para que el Espíritu Santo a través de su palabra nos cambie y nos transforme, para que nuestra vida sea una vida poderosa, Señor, llena de su santa palabra. Que a través de nosotros se conozca a Jesús y nuestro testimonio sea tan glorioso y poderoso, Señor, que mucha gente le conozca, que mucha gente le entienda y le comprenda al ver los milagros y los cambios en nuestra propia vida. Padre, guíenos de la mano, diríjanos conforme a su voluntad. Como Enoc, permítanos caminar con usted. Como Enoc, permítanos ir al paso suyo. Y como Enoc, muy pronto, usted nos tome y nos lleve de regreso a su casa. En su mano santa y bendita nos entregamos, Padre eterno. Denos su bendición. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios le bendiga.